Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Cáliz Martínez desde ICN, una nueva conciencia. Nuevamente con ustedes para conversar con nuestros invitados, con nuestras invitadas sobre los temas del momento, los temas que hacen portadas, que hacen titulares, que usted comenta en redes sociales, los temas que usted sigue en las redes como las redes de ICN, ICN.digital, los temas que usted comenta alrededor de la mesa del café, de ese café hondureño, el mejor del planeta, y que usted comenta con sus familiares, con sus amigos, en distintos momentos del día, temas nacionales, internacionales, regionales, sobre los cuales tenemos distintos puntos de vista, distintas perspectivas, distintos enfoques. Hoy vamos a hablar con un analista que se encuentra en este momento fuera del país. Nos referimos a Guillermo Peña. Bienvenido, Guillermo Peña. Vamos a conversar contigo sobre distintos temas en los que Guillermo es especialista y que también, al igual que usted, tiene una opinión, tiene algo que decir. Saludos hasta México, Guillermo. Hola Miguel, qué gusto estar contigo hoy aquí, que es una alegría por fin que después de tanto tiempo que hemos estado hablando para poder entrar con ICN y acompañarlos. Bueno, tenemos una historia compartida con ICN y es que Guillermo visualizó este proyecto mucho antes que yo lo pudiera visualizar, pero eso es para contarlo en otro momento. Guillermo, en el país no se habla de otra cosa. Durante esta semana que recién pasó, dio inicio el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Es un evento que sacude los cimientos del país. No todos los días el presidente de una nación es juzgado por delitos tan graves como los que se le imputan al expresidente Hernández, y tampoco es común que ese juicio se desarrolle fuera del territorio nacional. Así, con pocas palabras, cuando se hable de este tema en 25, 30 años, ¿cómo te lo imaginas en los libros de historia? Bueno, Miguel, mira, yo creo que este tema, es mucho más grande que la frontera de Honduras. Creo que es un caso que sin duda va a quedar independiente del resultado. Es un precedente latinoamericano, porque desde que empezó la guerra contra las drogas, que fue en los 70s, Nixon y eso para adelante, se ha venido buscando, habían dos metas, supongo, o los dos peces más grandes posibles, era un ministro de defensa y un presidente latinoamericano en temas de narcotráfico. En este caso, que fue un tema que de por sí Noriega no lo tuvo, porque fue un tema diferente el proceso. En este caso fue una salida bajo un marco legal para entrar a un proceso de juicio en el extranjero, en este caso en Estados Unidos. Pero no había habido esas dos metas, digamos, de la guerra contra las drogas, y justo lo hemos visto en los últimos 2 años. Tanto por un ministro de defensa en México como por un expresidente en Honduras. Ahora, el resultado que venga es un tema por verse y hay que darle, como siempre, el espacio a la justicia para que hable, y las pruebas van a darse, pero creo que así se va a ver. Es uno de los procesos, si no la culminación, un hito dentro del proceso de la guerra contra las drogas, que por sí ha sido altamente violenta y conflictiva para toda la región. Bueno, Guillermo, acabas de poner en acento un detalle que efectivamente es el elemento en común entre el caso del exministro de Defensa de México y del presidente Hernández. Se trata de personas que han estado ligadas a la lucha contra el narcotráfico. Es decir, son autoridades que han tenido altas responsabilidades y que han gozado de la confianza de los Estados Unidos como un aliado para el combate a la narcoactividad. Ambos, uno ya fue condenado, el otro espera sentencia, espera un proceso judicial. La población hondureña está expectante. No recuerdo una situación similar en la vida que tengo. Se habla de juicios en el pasado por casos de corrupción, se habla de procesos judiciales. Aquí nomás en Guatemala, el presidente Otto Pérez Molina fue castigado, fue llevado a la cárcel por actos de corrupción. En El Salvador igual, el presidente Saca, el presidente Flores, que falleció por cierto en prisión. En este momento enfrenta problemas similar el presidente Martinelli, que ha huido a Nicaragua, y antes también el
expresidente de El Salvador, bueno, Sánchez Serén también ha huido a Nicaragua, y también el presidente Mauricio Funes. Tú acabas de destacar un detalle interesante, se trata de colaboradores. ¿Es este un mensaje a la clase política a nivel latinoamericano de si juegas con nosotros, si colaboras con nosotros, no nos traiciones? Creo que yo diría que va más allá de él si juegas con nosotros no nos traiciones. Yo te diría que va como... Si vemos los indicadores internacionales de, de libertades económicas, de Estado de Derecho, de la democracia, latinobarómetros, todo esto, todos ellos en general marcan una cosa de la región, muy en particular, en menor escala con Costa Rica, pero hay muy particular de toda la región, y es una debilidad del Estado de Derecho. Y esa debilidad del Estado de Derecho creo que es en realidad la conversación que estamos viendo desarrollarse. Y es no solo si vas a llegar si vas a llegar a los niveles altos de la política y del poder público y de ese roce que ocurre cuando alguien llega a ese nivel, a nivel de presidente, ministros de alto nivel, y en este caso relacionado a la guerra contra las drogas, pues entonces vas a ser alguien confiable o no, y vas a hacerlo para fortalecer las instituciones o no, porque al final del día, la debilidad de nuestros países en la región es un tema de debilidad institucional, de no respetar el Estado de Derecho, de no respetar los contratos o de manipulación de la justicia. Esos siempre son los indicadores que salen más débiles adentro de esos indicadores, de esos índices. Y te diría que esa es la conversación grande. O sea, en el caso este sí es Honduras, sí es un expresidente hondureño, pero en el marco de va a ser utilizado como un ejemplo para cualquiera, porque es la oficina pública más alta que existe para un país. Entonces sirve como ejemplo para todo lo demás. Te digo, independiente del caso, cómo va a ser definido ya en el tema de la Corte. Habíamos mencionado el caso de un ministro de Defensa y el expresidente Hernández, pero realmente estamos hablando también del exministro de Defensa de México, Salvador Cienfuegos, y recientemente del exministro de Interior, Genaro García Luna. Estamos hablando de varias figuras. Para ponerlo en perspectiva, México es un país grande, muy grande, y ser ministro de Defensa de México, por la estatura del cargo, vendría equivaliendo al de una presidencia de un país más pequeño como los nuestros, pero sin duda alguna el cargo mismo nos indica que se trata de una persona con la cual toda la clase política hondureña en algún momento interactuó, bien sea como presidente del Congreso, bien sea como diputado, bien sea como líder del Partido Nacional o presidente del Partido Nacional, en mesas de trabajo, en mesas de diálogo, en reuniones informales que no siempre trascendían, empresarios, líderes sociales, líderes políticos e incluso actores importantes de la vida política norteamericana. Lo que hemos visto en los últimos días de la semana anterior nos indica que habían, por lo menos ese es el argumento de la Fiscalía, también había reuniones que eran desconocidas para el resto de la población, reuniones con actores que estaban vinculados a la actividad de las redes ilícitas. ¿Qué mensaje le manda esto a la clase política hondureña, Guillermo? La clase política hondureña se toma fotos con frecuencia con personajes, acude a reuniones. ¿Qué cuidados se deben tener a partir de ahora? Creo que si algo puede sacarse de esto es que Honduras tiene un caso o una práctica común que se encuentra en muchas esferas y en muchos círculos de poder, no solo en la política, en negocios, donde quiera uno verlo, y es ese famoso de la ley del vivo, que aquí uno lo hace, no importa cómo lo hace, lo que quieren es llegar a su meta personal o a su meta del negocio. Y esa ley del vivo lo que hace normalmente es
romper códigos de ética, no necesariamente a veces legal, sino códigos de ética y convivencia, o buscar hacer el pasarle por encima a otros, y no queriendo hacer una sociedad sana en la que andamos buscando subir todos, a tener una mejor calidad de vida entre todos. Yo sí creo que el ejemplo que se da sí va para no solo para los que están adentro en el poder, pero, o sea, y lo da para los que también puedan animarse. Es una tremenda oportunidad que tenemos ahorita con ver algo así tan público, internacional, que cuestiona comportamientos y relaciones adentro de círculos de poder, como para poder hacer un proceso de avance y limpieza, y de mejora en la calidad de las personas que buscan una vida pública o que buscan posición pública para poder ayudar al país. Porque por sí estamos claros, hay muchísimo que arreglar en Honduras, eso sin duda, o sea, no es por nada, pero no hemos salido de las Honduras del nombre Honduras, de cuántos años que se le ha puesto. Eh, con eso, la oportunidad, como me gusta a mí ver las cosas de un lado muy positivo, es que esta oportunidad es un proceso de limpieza, un proceso de crear conciencia, y decir que no importa por vivo que pueda ser, la ley me puede caer. Creo que eso es muy importante. Eh, en el comportamiento de la gente que busca una vida pública y una proyección más allá de su ámbito local, familiar. Bueno, estamos conversando con Guillermo Peña. Estamos viendo el caso del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado en una corte de Nueva York desde distintos ángulos. Lo estamos haciendo esta semana. Hoy estamos hablando con un joven analista que le está contando a usted, esta es una oportunidad para que el país mejore los estándares en su práctica política, que encuentre avenidas para evitar la influencia y el tráfico de redes ilícitas, de narcotráfico en la actividad política económica. Recuerde, como lo ha dicho otro analista que hemos invitado por acá en esta semana, mientras el juicio sigue, la actividad del mal continúa. Y eso debería ser lo que debería preocuparnos, cómo paramos con la influencia de las redes ilícitas en la política y en otras actividades de la vida nacional. Vamos a unos mensajes, estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Hoy estamos hablando con el analista Guillermo Peña. Él nos acompaña desde la Ciudad de México. Guillermo, cuando hemos visto en los últimos días el seguimiento que se da en redes sociales al caso del expresidente Hernández, del juicio, el volumen de información que se mueve por medios digitales, por medios de comunicación de distinta índole, hay gente que se apresura a distanciarse del fenómeno del presidente Hernández como si los distintos partidos de este país pudieran ver la viga en el ojo ajeno, ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. ¿Es conveniente que los partidos políticos y los liderazgos aquí lancen las campanas al vuelo celebrando la desgracia del presidente Hernández, que por cierto es la desgracia del país estar en esta circunstancia? ¿Cómo lo aprecias tú, que has también estado vinculado de alguna manera a la política? Yo creo que eso es una posición haragana, es una posición sobresimplificada de decir, voy a reírme de lo que está pasando, porque podemos decir, no hay partido que quede librado, no hay grupo de poder que está librado actualmente de este tema. Entonces, o sea, puede ser utilizada en cualquier momento en su contra. Yo creo que tenemos que verlo de una forma desapegada y consciente, y ver las oportunidades de mejora, como decía antes, ¿no? O sea, no es el momento de reírse de esto, es el momento de decir, ese comportamiento de andar de vivo es bueno, o tenemos que tomar realmente una conciencia y decir, fortalecemos instituciones,
busquemos mejor gente, demos una buena apertura para reformarnos, limpiarnos, fortalecernos, darle paso a nuevas generaciones también, especialmente en la política, que uno mira los mismos círculos muchas veces y una leve paso a nuevas caras adentro de los partidos tradicionales. Pues hay partidos nuevos que pueden salir, pero ya sabemos que el Partido Nuevo tiene también no solamente dificultad de buscar gente nueva, sino mil luchas legales y de posicionamiento y de marca y de credibilidad que hacer. Así que, pero de entrada yo lo miraría de una forma positiva, más que un problema para nosotros. En el caso de que nos ocupa, que como hemos dicho domina los medios de comunicación, es fácil encontrar muchos análisis que en el pasado reciente mencionaban la importancia de fortalecer los partidos políticos, de fortalecer el trabajo de los órganos electorales, de fortalecer las unidades que se encargan de verificar el origen del financiamiento de la política. La política es una actividad que demanda muchos recursos y por lo tanto es terreno fértil para que personas de distintos sectores quieran influenciar la actividad política de manera legal también, ¿verdad? O de manera abierta, pero que es éticamente cuestionable, llamémoslo así, ¿verdad? Cuando nosotros vemos las cantidades de las que hablan los testigos en este juicio, cuando se comenta de las grandes cantidades que provienen de cárteles, que provienen de origen irregular, de origen ilícito, significa que ha fallado los sistemas de control que hemos establecido los últimos 6, 7, 8 años, Guillermo, porque se puso mucho énfasis en la limpieza de la política, pero seguimos escuchando que el dinero fluye sin ningún límite y sin ningún control. Pues si las leyes y controles que se ponen siguen fallando, pues sigue diciéndonos una cosa muy sencilla, lo hablábamos hace unos minutos, que seguimos estando en un sistema de instituciones débiles. Punto. O sea, seguimos estando, lo vemos en cámaras de comercio, lo vemos en gremios profesionales. La pelea es la misma, es un tema siempre buscando la vía fácil para poder llegar a esa posición de poder, tanto para proyección propia o para buscar algún tipo de ingreso. Y lo vemos en la calidad de la gente que llega al Congreso. En su gran mayoría no tienen ningún caso económico o ninguna lógica económica de decir que si me van a pagar, no sé, hagamos un número redondo, 5 millones de lempiras en 4 años estando en el Congreso, ¿cómo voy a hacer una campaña de 15, 18, 20 millones de lempiras en un departamento como Francisco Morazán y Cortés? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué lo invertiría propia? A menos que le levante la plata de apoyo de otros porque quieren que alguien llegara con esa cierta idea. Pero si alguien levanta la plata propio, ¿por qué lo haría? No tiene ningún sentido. Ya ahí igualmente estamos viendo que hay un tema de incentivos perversos en lo que la intención no es llegar al Congreso, sino es tomar decisiones en el Congreso. Y también, pues por tema de experiencia pasada, cuando estuve metido más en el tema energético, más en el tema de regulación, no en conseguir contratos, solo para aclarar, me da una curiosidad muy, muy, muy natural del tema del Congreso Nacional es por qué hay 2 comisiones de presupuesto, por qué hay 2 comisiones de energía, que es muy curioso. Entonces, donde hay 2 comisiones de un tema es porque se mueve mucha plata, curiosamente. Por eso te dice el sistema, o sea, es fácil de encontrar cuando uno busca cuáles son las fuentes de ingresos o las fuentes de ingresos externos por decisiones tomadas, te dice por qué cierta gente está interesada en estar en ciertos puestos. Regresando, el punto es por qué las reglas que se han puesto de política limpia, reglas de controles, siguen siendo sobrepasadas por otras vías, y el punto es, de nada sirve tener ley papel mojado si no hay una correcta aplicación de la ley, y la aplicación de la ley pasa no solo por Ministerio Público, no solo por las Cortes, también es llegando hasta la Corte Suprema y otros controles, Tribunal Supremo Electoral, Superior de Cuentas, en el cual esos son los que te permiten llevar controles más claros de ese tipo de decisiones.
Pero mientras tanto que estamos en un país con institucionalidad débil, que eso es mucho indicador, de nuevo, te lo pone como falta de independencia en la Corte, falta de decisiones independientes en las Cortes, eh, pues simplemente de nada sirve el control si hay debilidad en la aplicación. Y eso no solamente es en que si se aplica o no, es en la manipulación de la aplicación misma. Sí, me llama mucho la atención que has hablado de indicadores. A veces nuestras autoridades actuales o anteriores reaccionaban incómodas cuando se conocían los resultados de la cuenta del milenio, de no haber aplicado, de no haber logrado la cuenta del milenio, de tener un índice de percepción de corrupción muy alto, de que el índice de valores democráticos, de libertad, de expresión, salía con indicadores negativos. Y todos los gobiernos, sin excepción, se esponjan, se molestan, les incomoda que lo señalen cuando, como tú lo has dicho, es una oportunidad para la mejora. Ese debería convertirse en un incentivo, como para el próximo año, los próximos años yo reduzco esos indicadores. Recuerdo en algún momento haber estado hablando con el representante del capítulo de Transparencia Internacional en Guatemala y él decía, ¿por qué no fijarse en los datos de República Dominicana, por ejemplo, que ha mejorado 7 puntos en su índice de percepción y es fácilmente detectable por qué? Fortalecieron su mecanismo de compras en el Estado, lo hicieron más transparente, lo hicieron más certero, lo hicieron más seguro para los participantes. Este caso, Guillermo, ha dejado en evidencia a todo mundo. Como se está hablando por todos lados, no solo ha dejado en evidencia la hipocresía de la clase política hondureña, podemos decirlo con ese nombre, que se niega a darse cuenta que este es un problema sistémico y solo lo ven con una bandera de un color, pero también ha dejado en evidencia la forma en que los medios de comunicación abordamos este tema. Hemos visto la semana pasada con qué facilidad algunos medios de comunicación dieron por cierto que un personaje por ahí era hijo de una de las personas mencionadas. Y me llama mucho la atención que este es un tema que a ti y a mí nos ha unido en algún debate, en algún diálogo, en algunas iniciativas. Esto ha sido un caldo perfecto para las fake news, para la desinformación, para la creación de posverdades y verdades alternativas. Tú que lo estás viviendo desde fuera de Honduras, ¿no te preocupa acostarte esta semana creyendo una cosa y que el día de mañana te des cuenta que lo que se dijo la semana pasada o se dijo ayer es totalmente falso y tú lo comentaste y lo compartiste por redes? Pues yo te diría, empezando por esto último, que sí, es una situación perfecta para inventarse cualquier cosa. Y lo estamos viendo desde memes a noticias que confunden a medios, a media verdades. Y es lo que va a salir. Yo personalmente, sabiendo que así funcionan las cosas, yo me lo tomo todo muy a la liviana en los detalles de lo que sale cada día o hasta en lo que dicen cada lado del juicio, porque al final del día es un juicio público con un jurado en el que cada quien va a tratar de convencer al jurado que no tiene o que debería, está ahí porque no tiene un conocimiento previo o un prejuicio previo para poder juzgar a una persona que está en un proceso de juicio, ¿no? De que sea muy fácil, no me quita, a mí personalmente no me quita el sueño porque el tema del fake news es una cosa que pues, de cierta manera he aprendido a navegarlo. Sé que es altamente contagiable y al mismo tiempo, como las reglas que digo, si la gente empieza a enojarse en redes sociales, hay que buscar quién está queriendo que se enoje la gente en redes sociales. O si están queriendo tirarte la atención hacia cierto tema, pues ¿por qué es? Puede ser porque andan buscando audiencia, puede ser porque andan buscando cambiarte el tema, puede ser porque están en una estrategia política. Pues, al final del día hay muchas razones, pero la cosa es por qué. Entonces, el fake news se puede detectar y creo que cada vez más la población en general también va aprendiendo a no caer en las trampas. Antes nos reíamos que los abuelos y las tías y esos son los que caían en las trampas, después era todo el mundo. Y hoy creo que hay una sensibilidad mayor a poder tener una conciencia más clara de cómo tomar la noticia. Ahora, sobre las banderas políticas,
creo que va a ser un error. Partidos que tomen esto como una bandera para ellos va a ser un error, porque les va a estallar. No hay sector de la economía o del país en la parte política en la que está libre. No creo que la hay. Creo que hay problemas en cualquier organización y más bien, como digo, más bien en vez de tomarla como bandera política, es el proceso de o cambiar y mejorar discursos o mejorar la calidad de la gente que tienen involucrada en sus procesos, en sus instituciones políticas. Y a tu pregunta original ahí en el tema de los indicadores y República Dominicana, si hoy tomamos el indicador de dónde estaba en ingreso per cápita de los países de América Latina versus Estados Unidos, el país que más avanzó ante el ingreso per cápita de Estados Unidos fue República Dominicana, curiosamente. Los países que más se fueron el país que más se fue para atrás en su ingreso per cápita al de Estados Unidos fue Venezuela. El segundo fue Honduras, curiosamente. Entonces no quiere decir que una ideología que maneja un país es lo que te hace que el ingreso per cápita sea más exitoso o menos exitoso, pero sí las instituciones tienen muchísimo que ver. En el caso dominicana sí hubo un proceso de limpieza, hubo apertura de mercados, hubo hasta un posicionamiento y un lenguaje de los políticos en los que lo vimos desde 2009 en Honduras, vimos como un Leonel Fernández y los que le siguieron se convirtieron en mediadores regionales de problemas de política en la zona. Y eso los hace ponerse a un nivel más alto, un nivel más serio, un nivel más profesional, una mejor imagen. Y eso hace pues, de por sí mismo que entre mejor inversión al país y tenga un crecimiento mayor. Y solamente por hablar de un sector que lo tengo cierto conocido, es el sector de manufacturero de zonas francas. Tuvo un avance gigantesco en cambiar de su área textilera, manufactura básica, a un proceso mucho mayor, capital intensivo, de dispositivos médicos, de servicios, de área de salud, que aprovecharon. Esos sectores entran cuando hay mayor confianza en el sistema, ¿no? Porque hay mucho mayor capital intensivo, ¿sabes? Que sí que tienen que meter mucho más maquinaria, de hacer proyecciones de más largo plazo, porque en el caso que todo sale mal, no es solamente salirme rápido del país. Eso en tema dominicana creo que ha sido un tremendo ejemplo para la región en levantar la capacidad y la calidad de la vida de los dominicanos, y no solamente es por los beisbolistas que juegan en las ligas mayores. Bueno, miren qué interesante lo que acaba de mencionar Guillermo. No ha dejado sin respuesta ninguna de las interrogantes y me gusta que haya concluido con el ejemplo de República Dominicana. A la gente le sorprende cuando yo les cuento esto. A finales de los años 40, a principios de los años 50, Honduras y Guatemala le prestaban dinero a Corea, porque era uno de los países más pobres del planeta. Y mire dónde está Corea ahora y mire dónde seguimos nosotros. Lo que acaba de decir Guillermo nos demuestra que se puede cuando se quiere y cuando se tienen objetivos de país en común. Vamos a volver después de una pausa a Cuestión de Enfoques. Hoy estamos conversando con Guillermo Peña, analista desde la Ciudad de México para ustedes, la audiencia de ICN. Una nueva conciencia, volvemos. Estamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez. Estamos conversando con Guillermo Peña, analista. Él está desde la Ciudad de México y estábamos hablando antes de irnos a la pausa sobre cómo países como República Dominicana y sus presidentes, sus líderes, son vistos ahora con otros ojos. Países que logran trascender problemas, que logran mejorar su imagen como país, que logran mejorar sus indicadores económicos, sus indicadores de transparencia, pero esa fórmula no es gratuita. Veamos ahorita la encrucijada en la que se encuentra Honduras. Este es un momento muy bajo de la historia de Honduras, de la imagen pública del país. Un expresidente se encuentra enfrentando la justicia en otra nación, lo cual también habla entre líneas de la seguridad jurídica del Estado de Honduras, que no puede combatir presuntos delitos, no puede atender sus retos en materia de justicia y tiene que venir un tercero a juzgar a sus nacionales.
En algún momento alguien lo decía por ahí, que debe llamarnos la atención. En temas de imagen de país, seguridad jurídica, riesgo país, Guillermo, tú mencionaste hace un rato que deberíamos tener un país que brinde condiciones apropiadas para la inversión local e inversión extranjera. Y una de esas cualidades que debemos tener es seguridad jurídica. ¿Qué tanto nos impacta todo esto que hemos mencionado, la tolerancia a la corrupción, la incapacidad de hablar entre nosotros, la polarización y en este caso la inseguridad jurídica, el clima de inversión? ¿Qué podemos hacer para salir adelante en estos temas? Pues mira que curioso, en estos meses que he estado aquí en México, he visto una reacción civil muy interesante en la que la, digamos, oposición, pero no de partidos políticos, que ha salido a las calles hace unos meses fue para defender al Instituto Nacional Electoral, que es un ente, una institución. Modelo. Una institución modelo. Entonces, o sea, la población salió no a defender, no a pelear ante la presidencia o el candidato, sino a defender un sistema de institucionalidad. Y hace la semana pasada llenaron el Zócalo de nuevo 700,000 personas con un lenguaje de institucionalidad, de defender la democracia, la libertad de elegir, no defendiendo a quien sí y a quien no a personas. Yo creo que eso es un tema que debemos aprender en el caso de Honduras. Y te voy a decir que la última vez que yo vi un proceso así en la que se estaban defendiendo instituciones o un modelo fue antes del relajo del 2009, antes, cuando San Pedro salió a marchar en una marcha por la paz de familias que habían sufrido la violencia de alguna manera por tema de secuestros. Lo recuerdo. Ahí lo que se pedía era paz. Lo que se pedía era un sistema que funcione, donde uno puede trabajar y vivir en paz. Es, de nuevo, vivir en paz en un sistema institucional, ¿no? Es una institución por sí misma. Entonces creo que Honduras debe de pasar de decir, apuntar dedos a crear odio a personas y pasar a un tema de debate de instituciones. Y eso podría ser una conversación mucho más rica y además de atraer a mejores personas al proceso. Hablemos un poquito de esas condiciones. Cuando nosotros hablamos frecuentemente en espacios y hablamos de seguridad jurídica, la gente parece no entender. Lo que nosotros estamos planteando es que haya certidumbre, que cuando haya una ley se cumpla y que cuando esa ley no se cumpla, pues haya un sistema judicial al cual acudir que traiga remedio y aplique la justicia de manera más objetiva posible. Cuando nosotros contemplamos el sistema judicial norteamericano, ellos tienen jurados, tienen jueces, pero aquí se está hablando de lo que ellos consideran una violación a sus leyes. Acá, cuando nosotros reclamamos seguridad jurídica, lo que estamos esperando es que no valga tener o no tener un compadre o un amigo para poder administrar justicia de manera pronta y expedita o de manera ecuánime, correcta, cierta, que uno tenga la plena seguridad de que cuando algo se dice así en la ley, se cumple de tal forma en la ley, y si no se cumple, pues que se castiga a los responsables. Riesgo país. Tú has estado siempre detrás de indicadores, Guillermo, la libertad económica de Honduras. En este momento, cuando tenemos en la palestra el debate por la ley de justicia tributaria, un proceso que se ha alargado, afortunadamente, digo yo. Y digo afortunadamente porque ha permitido que las posiciones por un momento se radicalizaran, pero que eventualmente busquen la forma de conciliar posiciones. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto ponernos de acuerdo para aprobar una ley? Pues porque se quiere hacer con las patas, o sea, sencillo, o sea, el accionar político aquí no es por consenso, o sea, es por meter presión y asustar. Y eso pues en realidad no lleva a ningún consenso, a nadie le gusta que le peguen en la cara, ¿no? Entonces, pues para mí el tema en particular el tema de la ley de justicia tributaria, que simplemente es un juego de palabras para poder buscar un apoyo público para un tema de percepción, en realidad viene siendo un proceso altamente en contra de una atracción y una
una amistad hacia atraer la inversión. Vamos a ver, si en el caso de Honduras, para ponerte un poco el número, Miguel, Honduras necesita 1 millón de empleos formales encima de lo que tiene hoy. O sea, casi que duplicar la cantidad de empleos formales que hay en el país. Arriba de salario mínimo, cumpliendo con todos sus ingresos. Ese costo de arriba, para poder generar ese costo de arriba de 1 millón de personas, es aproximadamente una inyección de 50 mil millones de dólares, porque hay que crear las empresas que van a crear la inversión para que puedan comercializar, para hacer la atracción de mercados y con eso la necesidad de empleo. Entonces, por eso tengo que crecer mi masa salarial para poder mantener eso todos los meses, incluyendo decimotercero y decimocuarto y todos los derechos laborales. Pues es un tema masivo de atracción de inversión en la que no hay grupo económico en el país que puede hacerlo. Solamente ocurre con una masiva atracción de inversión. Para que esa masiva atracción de inversión tiene que haber un sistema confiable, como le decía, no solamente en tema de impuestos, pero también en cómo se solventan los contratos, en la protección de los contratos y en el caso de que tenga que utilizar un sistema judicial que nadie quiere nunca utilizarlo, no está ahí para que lo utilicemos, está ahí para cuando necesite utilizarlo, que sea confiable y las decisiones que salen de ahí son en base a ley y no en base a quién es el dueño de los jueces. Solamente en esas condiciones podemos hacer esa atracción de 50 mil millones de dólares. Actualmente, para ponerlo en la distancia donde estamos, Honduras anda en su pico, ha traído menos de 2 mil millones de dólares al año. Menos de 2. Se necesitan 50 para crear 1 millón de empleos formales en el país. Solo para poner lo largo que está el camino de donde queremos estar para crear una inversión real, una inversión sostenible que permita mantener esa cantidad de empleos. Y eso es la única cosa en el país que lograría romper el ciclo de migración, es ese ritmo de crecimiento de arriba del 7% por una década entera, básicamente lo que necesita Honduras. Eso significaría hacer esa atracción de 50 mil millones de dólares. Y únicamente ahí rompemos el ciclo de migración forzosa por razones económicas, que actualmente la 9 de 10 personas que se van del país es por un tema económico, no por un tema de seguridad. Bueno, miren, hablando de indicadores, esa es la ventaja. Les mencionaba, Guillermo conoce cifras, conoce información. Además es de la zona de Cortés, de la región de Cortés. Una persona que conoce muy bien cómo funciona la dinámica económica, política, social de la zona norte y que se ha involucrado en procesos precisamente tanto para representar a su región como para poder darle voz a esta región tan importante que por ratos, a pesar de aportar tanto para el Producto Interno Bruto, tanto para la riqueza nacional, tanto para las arcas del Estado, no siempre es tratada como la ciudad más poblada de Honduras, que de hecho lo es, y como una de las zonas con mayor crecimiento y mayores demandas, no solo en términos sociales, sino en términos de bienestar de la población. Guillermo, las inversiones que vienen a Honduras en este momento, nuestra maquila se ve profundamente afectada por lo que ocurre en el mercado norteamericano. Hemos sabido que en los últimos 2 años ha tenido que enfrentar recortes importantes por producto de la misma situación económica norteamericana. En cuanto a la maquila, en cuanto a esta industria que brinda importantes cantidades de empleo en el país, estamos ya abandonando la maquila de punto, de tejido de punto. ¿Qué tanto estamos logrando atraer al país otro tipo de inversión que no sea el tradicional y últimamente los call centers, que son temas más logísticos? A ver, el problema de Honduras es que tiene concentrado, es muy eficiente, pero muy concentrado en la industria textil, en esa área en particular. Si regresamos al caso de Dominicana, yo diría 2 casos en la región que para decir un plan que no es nada loco, que ya se ha hecho, se ha comprobado que se puede y que la región lo puede hacer y que nuestra población tiene las capacidades para hacerlo, es que Costa Rica le tomó aproximadamente 15 años de hacer una transición de manufactura en el mundo de zona franca a dispositivos médicos, servicios de la salud.
¿Qué hicieron? Pues una imagen de confianza, una imagen de simplificación de hacer negocio en el país, una imagen de un lugar atractivo donde vivir, porque no solamente de estar en cero impuesto, eso solamente es un pedacito. El país que tiene que estar en cero impuestos es porque no tiene nada más que ofrecer. Uno puede estar en la cadena de la toma de decisión de las empresas. El tener cero impuesto, el impuesto más bajo posible, es normalmente la séptima, octava importancia de decisión en si me muevo a un país o no. ¿Cuál es la más importante, Guillermo? ¿Cuál es la más importante, en orden de importancia? La previsibilidad del Estado de Derecho es lo número uno. Okay. Siempre, en todos los casos. Absolutamente en todos los casos es la previsibilidad del Estado de Derecho. Después empieza a cambiar, depende de la industria. Porque hay industrias que son más capital intensivas, necesitan más acceso a banca, más acceso al sistema económico, o si son más intensivas en mano de obra. Entonces depende de ahí también en cuál es el costo de la mano de obra o después si es un proceso ágil de exportar e importar. Entonces depende de la industria que te va cambiando. Pero siempre el número uno es el Estado de Derecho, número dos, la estabilidad del país. Y Honduras en esas dos cosas falla 10 de 10. Entonces, por eso el caso de la atracción de la inversión que tiene Honduras, no te vienen inversiones de largo plazo. No te vienen empresas, o muy pocos casos, vienen empresas con una proyección de inversión de arriba de 20 años. Un proceso manufacturero de computadoras o de chips tiene un proceso, un mecanismo de inversión tan alto, de capital intensivo tan alto, que tu inversión tiene que ver una proyección de 10, 15 años o un proceso de estabilidad tan alto y mano de obra capacitada para ese sistema. Entonces Honduras no le llega. Ahora te decía, en el caso de Costa Rica y de Dominicana, a Costa Rica le tomó esos 15 años aproximadamente hacer la transición a la industria de la salud y a poder hacer back office para atraer empresas como Bank of America, como centrales de Uber, como centrales de Amazon, entonces ese back office lo hizo en aproximadamente 15 años, con esa imagen que proyecta, ¿no? Y eso pasa también por la imagen de ven a ver qué lindo es Costa Rica con tu imagen de medio ambiente, o el ecoturismo, que Honduras no tiene nada que envidiarle, simplemente que no sabemos cómo comercializarlo. Y dos, aprendiendo de eso, Dominicana en su sector de zona franca, que Dominicana sigue siendo cero impuestos en todo el mecanismo de zona franca, igual que en Honduras la industria de zona libre, lo que ellos vieron de Costa Rica lo pudieron hacer la transición en 7, 8 años hacia la industria de la salud. Y esa transición no solo te reduce de la exposición a una industria textil única, sino que te diversifica la cantidad de industrias a la que puedes atender y te prepara para otras industrias. Por ejemplo, hasta hace un par de años, no sé, hoy no he visto ese número, pero República Dominicana era el segundo o tercer en el mundo productor de hilo dental. O sea, ¿quién manda buscando eso en el mundo? No, pero es un producto que está en casi todas las casas del mundo. Entonces ellos lograron hacer la diversificación en la mitad del tiempo que lo hizo Costa Rica, y no es nada diferente de un ejemplo de lo que le tomó a Japón posicionarse en el mercado como líder del mercado de automotriz, y después Corea le aprendió y lo hizo en 20 años, lo que el otro tardó 40, 50, y hoy China lo hace en menos de 10 a 15 años. Es lo mismo, es una diversificación de industria, pero tiene que estar suficientemente establecido el mecanismo que respalda para que esa inversión te llegue. Bueno, pues yo creo que ese es un tema interesante para hablarlo en el último segmento, Guillermo. Esos países en algún momento tomaron esa decisión de país, esa decisión estratégica. Seguimos deseando fuentes de empleo, pero no podemos seguir con estas fuentes de empleo porque la riqueza, el empleo que producen no es suficiente para poder hacer crecer el país en los niveles que nosotros deseamos. Vamos a volver después de los mensajes a Cuestión de Enfoques con Guillermo Peña, él es analista. Estamos hablando en este momento sobre qué podemos hacer para sacar al país del marasmo en que se encuentra. No todo es un juicio en Nueva York. Vamos a hablar de soluciones, vamos a hablar de lo que deberíamos de estar conversando mientras pasa la tormenta. Ya volvemos después de unos mensajes acá por ICN.
una nueva contienda. Estamos en Cuestión de Enfoques, entramos a nuestro último segmento. Estamos hablando con Guillermo Peña, analista. Nos acompaña vía remota desde Ciudad de México. Estamos hablando de los temas que nos interesan como país. Los dos primeros segmentos hablamos sobre el juicio en Nueva York. Les dije, esa tormenta está ahorita arreciando sobre el país. Va a pasar. Y cuando pase, el país va a seguir igual. Va a seguir con los mismos desafíos económicos, los mismos desafíos sociales, los mismos desafíos políticos y con un capítulo en su historia que en algún momento debería ser una oportunidad, como dice Guillermo. Guillermo, mencionaste el caso de República Dominicana, mencionaste otros casos, ¿verdad? De Costa Rica, países que en algún momento también decidieron, al igual que Honduras, atraer inversión en zonas libres, atrajeron maquila. Otros países buscaron su mano de obra calificada o más barata, pero en algún momento toman una decisión de diversificar esa matriz de producción y no son los primeros. Otros países lo hicieron antes, ¿verdad? Mucho antes que ellos, y hoy están colocados en los primeros 10, 15, 20 naciones más poderosas del planeta. ¿Qué requerimos aquí en Honduras para tomar una decisión de ese tipo? ¿Qué pasó en Costa Rica, República Dominicana y otras naciones que nosotros tendríamos que hacer aquí? Yo te diría que lo primero es ese paso de la estabilidad política, porque el problema actual de Honduras es que cualquier gobierno que llegue, en el color que llega, actualmente hay tanta desconfianza en el que en cuanto llega a los 6 meses ya todo está en contra, en el que el proceso y el mismo electorado busca cambiar, no construir. Y no es porque ninguno de los, digamos, de los líderes actuales o recientes merezca quedarse en el poder, o sus facciones o sus partidos, que lo han hecho suficientemente bien, pero el punto es que el ataque es tan frontal y tan permanente que es siempre están a la defensiva y no permite construir ágilmente. Y yo diría, ¿y por qué pasa eso? Pues yo te diría que, por lo menos desde mi perspectiva, desde el 2009 estamos en el proceso de los péndulos altos. Entonces, si nos imaginamos la pelotita en el péndulo que va de cada lado, un país estable se mueve en un péndulo bajo, cambiando de partidos, cambiando de ideologías. Un país inestable como Honduras le hacen los péndulos altos, creando enojo, creando rechazo, porque se mantiene atendiendo necesidades o caprichos de péndulos de la parte del péndulo alto y desatendiendo todo el medio, ¿sí? Entonces, ese proceso de desatender el medio lo que te hace es un proceso de rechazo y de cambio permanente, no de construcción. Y eso, pues, de cierta manera lo vimos que en Dominicana se estabilizó un poco antes de Leonel Fernández, pero todavía durante Leonel Fernández, el gran tigre político regional, diría yo, de las últimas 2 décadas, logró una estabilidad dominicana y logró una transición no solamente de él, pero también de sus partidos y transición a otros partidos que no destruyeran lo que se venía construyendo. En el caso puntual de ellos, el tema de Zona Franca, no solamente se protegió y se vio como un eje elemental de la economía, pero se fueron más allá. Crearon un Consejo Nacional de Zonas Francas en la que se sienta el sector privado, punto, con el gobierno, no uno encima del otro, o sea, juntos y en conjunto crean la política de zona franca del país y las mejoras que hay que ir haciendo. ¿Por qué? Porque cada quien entiende la necesidad política de uno y la necesidad económica del otro y en conjunto la crean. Y es por eso que al día de hoy, para mí, el mejor ejemplo de un sistema funcional de zona franca en toda América Latina es el de República Dominicana, sin duda, porque no hay una fricción de enojos, trabajan de la mano y trabajan en conjunto.
Ese proceso no se logra hacer en Honduras. Si vemos de nuevo esa ley de injusticia tributaria, lo que está empujando es crear odio de un lado al otro, crear buenos y malos. Esa es la discusión, ese es el discurso. No importa si el discurso viene del sector empresarial o si el discurso viene del gobierno, es ellos contra nosotros, no un sistema de construcción. Aquí ponerlo parejo, no estoy diciendo que el gobierno es el bueno o el malo, ni el sector privado es el malo, sino que no es un proceso de construcción en conjunto buscando la mejora, que al final del día, ¿cuál es la meta? La meta es un capricho de más impuestos o de pegarle a grupos económicos o de no darle impuestos al gobierno. No, la meta es un mecanismo de atracción de inversión que crea una mejor calidad de vida para el hondureño común. Esa es la meta. Entonces, si nos enfocáramos en esa meta, haríamos una evaluación correcta de cuál es el enfoque de esa ley. No es quién contra quién, ¿no? Bueno, estás hablando de un proceso de diálogo donde las dos partes se escuchan, 2, 3, 4 partes se escuchan. De forma permanente, por un periodo consistentemente largo en el que te permite un proceso de construcción. No solamente en una mesa de diálogo, porque al final del día una mesa de diálogo termina la mesa y no se hizo nada. Tú dices sin necesidad de izar banderas negras o arrear blancas y estar en ese juego de ustedes son los responsables, malvados, oligarcas, y ustedes son los que nos quieren quitar todo. Yo creo que el debate, por ejemplo, de implementar modelos o la búsqueda de implementar modelos que han tenido éxito en otros países y luego adaptarlos a la realidad local, no seríamos el primer país que lo hace, no seríamos el primer país que lo intenta y no seríamos el primer país que sale airoso y no airado, ¿verdad?, de este desafío. Guillermo, entrando en la recta final del programa, nos faltan algunos minutos. Con respecto al rol que tienen los jóvenes liderazgos, las personas que están incursionando en política, pero también en la actividad económica, que también se están formando en las universidades. Tú recientemente te has vinculado precisamente a un ejercicio formativo, un ejercicio educativo. ¿Qué es lo que tenemos que ya en este siglo XXI, que ya va caminando rampante en sus primeros 100 años, qué es lo que necesitamos impulsar e inculcar en nuestras jóvenes, ahora que empiezan nuevos retos con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías y con un mundo que cambia mucho más rápido de lo que nosotros podemos leerlo o comprenderlo? Okay. Yo te diría que antes de entrar al tema de la tecnología, que es un tema que estamos viendo mucho en esta universidad en la que estoy involucrado en México, te diría que tenemos una tremenda oportunidad también, independiente de lo que está pasando en Nueva York. En el 2009, cuando se rompe el sistema y se crea ese enojo del país entero, se abre un ciclo en el que, pues yo en mi parte lo estimé que iba a ser de 15 años. Vamos por el año 14 de un proceso de inestabilidad política. Yo dije 15 porque fue tanto el shock político de lo que pasó en el 2009 que el péndulo, como te decía antes, se iba a mantener en alto, y lo hemos visto en alto. Enojo, unos dicen represión, otros dicen dictadura, otros dicen desestabilización a propósito, otros dicen fuerzas extranjeras, lo que sea. Pero ese proceso de desestabilización, tenemos la oportunidad de que estamos casi entrando ya al año 15, donde la oportunidad y el cansancio generacional, la importancia de los 15 años es que una generación se mide en 15 años, ¿no? Y ya hoy es llegando a ese fin de esa generación que hemos visto este proceso de inestabilidad, se abre la oportunidad a cambios más estables. Creo yo, quisiera siendo a veces ridículamente optimista, como te digo, la oportunidad de los 15 años es una de cambio, de estabilidad, de buscar mejores aires. Y eso, junto, si decimos que estamos en este Web 3, en el espacio del Web 3, si el Web 1 fue conectarnos, el 2 fue el .com del inicio de los 2000, hoy estamos ya viviendo el Web 3 con tecnologías que antes no se podían ver, no eran viables. Inteligencia artificial solo es una, también en temas monetarios, también en temas de
de datos personales, estamos viendo un cambio masivo en el que nos permite agilización de una forma en la que no se ha visto en la humanidad desde el proceso de la imprenta de Gotemburgo rompiendo el control de la información, de la información controlada por reyes, noblezas y por la iglesia, ¿no? En el caso europeo. Esa imprenta de Gotemburgo soltó el control de esa información que permitió después la nacida del protestantismo, que nace el cuestionamiento del sistema monárquico, que nace la separación de los estados, y de ahí ya pues vemos un occidente más moderno, que fue la base que nos vemos hoy. Pero el occidente moderno nace en el acceso a la información, en realidad, saliendo, o sea, ahí es donde en realidad viene el empuje y la aceleración del momento. Hoy tenemos de nuevo, es una nueva revolución informática a una velocidad jamás visto ni por cerca, que es lo que le mete presiones también incontrolables a los gobiernos. Entonces, tenemos esta presión que viene de un electorado en el que no tiene el tiempo ni la paciencia. O sea, ya es estándar. Esa generación no tiene el tiempo ni paciencia para esperar a cosas. Y esa presión, por eso es que los políticos caen muy fácilmente en ese tema de populismo fácil, porque el populismo son acciones rápidas para para alimentar esa desesperación o esa necesidad que pide el electorado. Y eso no libra al vecino Bukele de una situación de esa, porque es un experto en ese tipo de manejo. Esa oportunidad que viene de personas con formación nueva, de poder entrar, creo que entre más les demostramos capacidades y los conectamos en capacidades de innovación, en capacidades de crear redes de alto valor, en atreverse a romper industrias estáticas, controladas o dormidas, sectores económicos acomodados, es el momento en el que una juventud puede crear un empuje muy rápido y una mejora en la que los avances se vean en un periodo mucho más cercano y más rápido de lo que se vería en cualquier otra década anterior. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias. Lo has dicho muy claro. Las nuevas tecnologías deben ser accesibles y deben estar con contenido de valor. Tiene que asumirse el reto los países de construir el futuro hoy, no estar esperando que vengan de afuera. No será una Sisi, esa panacea. Seguramente será una herramienta, pero no debe ser el fin, como tampoco un juicio en Nueva York debe ser el fin, debe ser el inicio y una oportunidad. Gracias, Guillermo, saludos hasta la Ciudad de México, saludos a la familia, gracias por haber compartido con Cuestión de Enfoque. Muchas gracias. Seguimos disfrutando de la programación de ICN, Una Nueva Conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez, tenga usted un buen día.